Tema 4. Regulación y catálisis de micronutrientes. Las células de tu cuerpo pueden hacer muchas enzimas diferentes. Distintas células tienen diferentes necesidades y circunstancias que además cambian a lo largo del tiempo. Dado que las enzimas guían y regulan el metabolismo de una célula, tienden a estar cuidadosamente monitoreadas. Moléculas reguladoras. La actividad enzimática significa que estas moléculas pueden prenderse o apagarse con otras moléculas activadoras e inhibidores que se usan específicamente en la enzima. Cofactores. Muchas enzimas solo son funcionales cuando se unen a moléculas auxiliares no proteicas, conocidas como factores, vitaminas o minerales. Compartimentación. Almacenar enzimas en compartimentos específicos puede evitar que causen daño o proporcionen las condiciones adecuadas para su actividad. Inhibición por retroalimentación. Las enzimas metabólicas claves suelen inhibirse por el producto final de la vida que controlan, inhibiendo por retroalimentación. Enzimas. Las enzimas son complejos proteicos, es decir, estructuras cuaternarias que aceleran las reacciones metabólicas. Características de las enzimas. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. Una enzima es un catalizador biológico. Las enzimas no se destruyen durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicas para cada reacción química particular. Estructuras de las enzimas, sitio activo, sustratos y el modelo llave-cerradura. Químicamente hablando, un catalizador es una sustancia química que sirve para acelerar las reacciones. Este compuesto llamado catalizador participa en la reacción, pero al final de ella no sufre transformación. Un catalizador biológico es una molécula orgánica que incrementa notablemente la velocidad de las reacciones químicas sin ser modificada o consumida en la reacción. La mayoría de estos catalizadores biológicos se llaman enzimas. Todas las enzimas biológicas son proteínas. Hablando de las reacciones bioquímicas enzimáticas, sus dos sitios importantes son el sitio activo, que es donde se lleva a cabo la reacción bioquímica, y el sitio de control, que es donde se lleva a cabo la regulación de la reacción química. La velocidad de una reacción enzimática aumenta en una razón de 10 a la 5 a 17 veces, 10 a la 17. Para que sean entendidas estas velocidades de reacciones, observe el siguiente ejemplo de la primera reacción de la glucólisis, en donde esta molécula se transforma en glucosa 6-fosfato. Si una persona en un experimento de laboratorio coloca una solución de glucosa y añade ATP, obtendrá una molécula de glucosa 6-fosfato, debido a una molécula por segundo aproximadamente. Mientras que si la reacción se lleva a cabo dentro de la célula con ayuda de la enzima respectiva catalizadora, las moléculas de glucosa 6-fosfato que se obtienen aumentan hasta 10 a la 16 moléculas de glucosa de fosfato por segundo. Evolutivamente hablando, ¿por qué es que los organismos llevan a cabo sus reacciones bioquímicas normales con ayuda de enzimas? La primera respuesta es evidente, tiene que ver con la cantidad de producto que se obtiene por segundo al efectuarse las reacciones con enzimas, pero existen otras ventajas que tienen que ver con la regulación de las reacciones. Regular una reacción bioquímica significa que la célula puede controlar la manera en la cual si no se lleva a cabo esa reacción. La regulación de reacciones bioquímicas enzimáticas se puede llevar a cabo de 4 formas distintas. Una, regulación alostérica. B, regulación por producto. C, regulación por coenzima. Y D, regulación por modificación. De las 4 mencionadas, las dos primeras formas de regulación enzimática son por producto o por coenzimas. La regulación por producto significa que después de ciertos segundos de reacción se ha producido una concentración de moléculas de productos que son capaces de modificar la conformación tridimensional de las enzimas, lo que
lo que da forma y evita que siga llevando a cabo la reacción. La regulación por coenzima tiene que ver con otras moléculas o átomos de metales que ayudan a la estructura tridimensional de la enzima y que sin ellos no se llevaría a cabo la reacción. Dentro de los cofactores más conocidos se tienen algunas vitaminas y como se acaba de mencionar, algunos cationes como iones de calcio, magnesio, fierro, etc., los cuales se conocen como minerales. Dentro de la regulación enzimática, una situación importante que se debe tener en cuenta es la especificidad de una enzima. Esta característica significa que prácticamente existe una enzima para cada reacción química. Es decir, en el ejemplo que se ha estado trabajando de la hexokinasa, no existe ninguna otra enzima que lleve a cabo esa misma reacción bioquímica. Por lo tanto, la evolución ha dado como resultado que las enzimas que lleva a cabo su única reacción enzimática tienen un sitio activo con una forma exclusiva para que entren en ellas ese sustrato específico que se debe transformar. Esta característica se denomina el modelo de llave-cerradura. Como puede observarse en la figura de la derecha, la enzima que se presenta en azul tiene un sitio activo con la forma exacta para que únicamente las moléculas de glucosa que están en rojo y de ATP en verde entren en él y se dé de esta forma la reacción. A la derecha se muestra el progreso de la reacción de las hexokinasas que catalizan la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato con ayuda del cofactor del magnesio. En el cuarto paso se observa cómo las dos moléculas de glucosa y ATP entran en la enzima y de esa forma se transforman en glucosa 6-fosfato y ADP. Función, clasificación y nomenclatura. Nomenclatura significa el nombre y en qué caso los nombres de las enzimas tienen que ver con el tipo de reacción bioquímica que cataliza. De acuerdo con lo anterior, existen 6 tipos básicos de enzimas. Clase 1, oxidorreductasas que favorecen las reacciones de oxidorreducción. Clase 2, transferasas, favorecen las reacciones bioquímicas de transferencia de grupos funcionales. Clase 3, hidrolasas, llevan a cabo reacciones de hidrólisis. Clase 4, liasas, llevan a cabo reacciones donde se rompe una molécula en otras dos diferentes. Clase 5, isomerasas, transforman moléculas en otras que se consideran su isómero. Clase 6, ligasas, unen dos moléculas y al final se obtiene una sola. En la imagen vemos los diferentes tipos de enzimas. Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Tienen que contestar el cuestionario 1 con el documento que tienen en la plataforma, resolver la actividad 1 viendo los dos videos con esas ligas que se encuentran en azul y contestar las preguntas. Una vez que terminen el cuestionario y la actividad, lo tienen que guardar en formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace para que tengan su evaluación del día de hoy.